los filibusteros yanquis de Estados Unidos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les hablaré de el surgimiento de hombres aventureros llamados y catalogados como filibusteros. Este fenómeno, el de los filibusteros, tiene su origen en una manera de pensar que era la moda en esa época, y se debía al muy popular proverbio francés que dice: el primer bocado abre el apetito. Es decir, el hambre por tierras y territorios se despertó en los peregrinos desde cuando el barco Mayflower desembarcó en América, y ya como un pueblo y una nación independiente, los Estados Unidos se autojustificaron ese apetito voraz con la teoría que se inventaron también del destino manifiesto. Y además, tan pronto como los peregrinos llegados de la Europa continental brincaron el charco y pisaron suelo americano, se sintieron impulsados a arrebatar sus tierras a los nativoamericanos, a las naciones indias, y así la mayoría de estos indígenas pagó con su vida la resistencia al salvaje invasor. Eso abre y pudo ser contenida, esa hambre de territorios pudo ser contenida cuando esa avalancha de personas y colonos, es decir, esa enorme multitud de pobladores que se desplazaba hacia el oeste, llegaron al fin a las playas del Pacífico en 1803, cuando las fronteras de Estados Unidos pasaron del río Mississippi a las montañas rocallosas, es decir, cuando Estados Unidos arrebató la Luisiana española al virreinato de la Nueva España con una supuesta fraudulenta cesión y compra a Francia, cuando no era posesión francesa, era Luisiana española, ocurrió esto. También te he de decir que una generación después, porque cuando aumentaron sus fronteras del Mississippi a las rocallosas fue en 1803, pero inmediatamente, una generación después, en 1848, fíjense, cuando aumentan sus fronteras del Mississippi a las rocallosas fue en 1803, en 1848 llegaron de costa a costa. Es decir, ahora ya no eran las rocallosas, ahora su frontera eran las costas de California, y esto sucedió el 2 de febrero de 1848, cuando México es derrotado y le arrebatan esos territorios. Ahora bien, ¿de dónde viene ese fenómeno de los filibusteros? Los filibusteros o aves de rapiña merodeaban la frontera con México inmediatamente después de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Había muchos, eran cientos. La sed de tierras no se había apaciguado. Y aquí hay que aclarar que los filibusteros eran un fenómeno nacional en Estados Unidos y proliferaban en tanto número, eran tan numerosos porque recibían apoyo, aprobación y actuaban con el beneplácito de su gobierno. Y no conformes con la fiebre del oro que descubrieron en California, aún así todavía querían más y más, como si de un barril sin fondo se tratara. Esa hambre y sed de territorios no tenía límites. Aquí te explicaré el fenómeno del filibusterismo. ¿Qué sucedía cuando ciudadanos comunes, apoyados por personas acaudaladas, banqueros, comerciantes, políticos y el propio gobierno de Estados Unidos, se dice, así también los apoyaban militares, entre otros? Todos coincidían. Primero, todos eran ciudadanos de Estados Unidos y todos coincidían y apoyaban en la idea de hacer la guerra con pueblos y con naciones con los que Estados Unidos se encontraba en paz. No había una guerra abierta, sin embargo, a través de los filibusteros podían invadir esos países y generar descontento y autoproclamar repúblicas independientes u obtener otro tipo de riquezas como apoderarse de minas.
El fenómeno del filibusterismo fue impulsado por el gobierno de Estados Unidos con la finalidad de que en su actuar pudiera incorporar a Estados Unidos nuevos territorios o también arrebatar partes de esos países o naciones. Un ejemplo muy claro de lo que te estoy comentando sucedió en Hawái, donde los filibusteros incorporaron de facto todo el reino de Hawái a Estados Unidos. Y en el caso de nuestro país, de México, hubo varios intentos, como fueron la creación de la República de Tabasco, de Yucatán, la de Walker, California, también el intento de la República de Sonora, pero te aclaro que no fueron los únicos intentos. Hubieron más intentos de arrebatar territorios, de declarar nuevos estados independientes dentro de México. En algunos videos se los he comentado y los que faltan en posteriores se los comentaré. Pero te diré que incluso hay que recordar que América Central, esto hay que aclararlo, América Central pertenecía al Virreinato de la Nueva España. Y esto consta y da fe de ello el Tratado José María Calatrava y el Tratado de Amistad entre España y México, donde Su Majestad de España reconoce y cede a México todos y cada uno de los territorios, las islas y derechos que a su vez tuvo el Virreinato de la Nueva España a favor de la nueva nación que se independiza, que se llamará y recibirá el nombre de México. Por lo que aquí hay que aclarar que México tenía y tiene todos los derechos a gobernar toda Centroamérica, entre otros territorios. Así que el término filibustero fue una forma de llamar a quienes se les endilgaba una actividad de rapiña. Eran unos simples bandoleros. Pero también hay que considerar que ser filibustero era considerado sinónimo de pirata o bucanero. Y en Estados Unidos había una gran cantidad de filibusteros. Te diré que también proliferaron y aumentaron su número en la década antes de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando el norte y el sur entran en confrontación. Te estoy hablando de los años de 1861 a 1865. Aquí en México, durante esos años también ocurre la invasión de Francia sobre México y tenemos a Maximiliano como emperador, mientras en Estados Unidos, durante esos 4 años, ese país estaba muy debilitado. Nunca antes en la historia de Estados Unidos como nación independiente estuvo tan débil y vulnerable hacia una invasión posible de México para recuperar sus tierras y territorios como fue durante esos 4 años de 1861 a 1865. Una oportunidad que desaprovechó México y no recuperó sus territorios cuando pudo haberlo hecho. Regresando al fenómeno del filibusterismo, no es más que una estrategia del gobierno de Estados Unidos para influir sobre las naciones vecinas o adquirir nuevos territorios. Pero te diré que uno de tantos filibusteros, pero uno de los más apoyados, renombrados, reconocidos, financiados y apoyados por ciudadanos y el gobierno de Estados Unidos, fue el tan nombrado William Walker, ya que hay que aclarar que reclutar gente y traerla desde San Francisco o Nueva York era muy costoso. Un ciudadano común, una persona común, no puede hacer una invitación para que vengan personas de un país tan vasto y tan grande como es Estados Unidos. De Nueva York a Los Ángeles es una increíble distancia, y en ese tiempo era casi imposible recorrerla. ¿Por qué? Porque no había carreteras y no había comunicaciones como las hay hoy en día. Así que, ¿qué les prometió o cuánto les pagaba William Walker para que llegaran de toda la geografía de Estados Unidos personas que quisieran apoyarlo? Y algunos otros eran inmigrantes europeos. ¿Por qué las personas iban a arriesgar a apoyar a William Walker? ¿Quién les pagaba? ¿Quién financiaba? Te diré que este personaje nunca fue lo suficientemente rico, ni él ni su familia hubiera podido contar con una cantidad
tan vasta de recursos para emprender las acciones que emprendió. Así que los filibusteros eran simples aves de rapiña que merodeaban territorios de los países vecinos con los que Estados Unidos se encontraba en paz. Así también, este fenómeno de los filibusteros los hizo que en varias partes de América Latina, del río Bravo hasta la Patagonia, se proclamasen diferentes territorios independientes, países independientes y repúblicas independientes. Y eso solamente se explica ese fenómeno y el apoyo directo, la proliferación, el reconocimiento, el beneplácito y un acuerdo entre todos los habitantes de Estados Unidos, porque nadie veía mal a ese tipo de filibusteros. Eran aplaudidos, reconocidos en sus comunidades, eran elevados a un pedestal. Esto solo se justifica por el apoyo directo del presidente de ese país y un grupo de personas muy acaudaladas que aportaban cantidades gigantescas de dinero a los filibusteros. Uno de los últimos filibusteros, el fenómeno cuando hubo un auge y una caída del fenómeno, aumentaron en número y después fueron reduciendo. Los últimos filibusteros se dieron desde 1795, cuando fueron desmembrando y apoderándose lentamente del reino de Hawái, y fue hasta 1893, ya casi en los albores del siglo XX, cuando este fenómeno disminuyó. En el caso de Hawái, los primeros filibusteros llegaron en 1795 y pretextaron que iban a comerciar con el reino de Hawái. Después solicitaron algunas propiedades, tierras, fueron incrementando su poder y de alguna manera consiguieron que para 1893 los terratenientes y filibusteros yanquis al fin derrocan a la última reina de Hawái, la reina Liuani, y esos filibusteros, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, en automático incorporaron a la brevedad posible a Hawái como parte de los Estados Unidos. Ese mismo año, la anexión de Hawái les hizo y les dio ganancias tan grandes a esos filibusteros que llegaron a producir en el archipiélago de Hawái 200,000 toneladas de azúcar, que fueron enviadas por esos filibusteros de Estados Unidos a todo el mundo, lo que los hizo aún más ricos, y con el paso de los años pasaron a ser ciudadanos, políticos, empresarios notables de la República de Estados Unidos, que hicieron su fortuna originalmente como filibusteros. Ese fenómeno y esa forma de ser, el oficio, si lo podemos llamar de alguna manera, esa actuación como filibustero pasaba de generación a generación. Estamos hablando que los primeros surgieron con la misma independencia de Estados Unidos y fue disminuyendo el fenómeno ya para 1893. Entonces fue un conocimiento que pasaban de padres a hijos y era muy apoyado dentro de la sociedad norteamericana. No era reconocido a viva voz, pero era con el beneplácito de toda esa sociedad. Ellos lo veían bien y lo justificaban con la teoría del destino manifiesto. Ya en el siglo XIX, el fenómeno de los filibusteros fue tan popular y fue una justificación y la manera más productiva de todas en que podían dar alguna ocupación. Aquí hay que reconocer que este fenómeno surgió para dar empleo, para dar una ocupación a tantas personas que ingresaban a los Estados Unidos. Llegaban de Europa infinidad de personas buscando un mejor futuro y destino, y en Estados Unidos había muchísimos que viajaban al oeste. Estaban dispuestos a salir de ciudades como Nueva York y buscar fortuna por todo el medio oeste norteamericano hasta la fiebre de oro de California. Pero había miles de personas que no encontraban ese sueño americano. Entonces optaron por el fenómeno de ser filibusteros, que era la manera más corta de obtener fama y fortuna
a través de la invasión de países vecinos como México, los de Centroamérica y de toda América Latina. Si bien te aclaro que muchos dicen que el deseo de extender la esclavitud fue la razón que impulsó a algunos de estos filibusteros y que el deseo de conquistas y aventuras posiblemente fue otro, lo cierto es que el espíritu filibustero flotaba en el ambiente de Estados Unidos y en cada lugar donde había una reunión de personas en esos años se hablaba de manera favorable de ese fenómeno nacional de Estados Unidos. Así que todos apoyaban la causa de los pioneros californianos. También los mineros de la fiebre del oro, los llaneros acaudalados de Texas, los exiliados políticos de Europa, los remanentes confederados de Estados Unidos y los sureños simpatizantes de la esclavitud, los ministros y pastores puritanos, así como los norteños liberales que más apoyaban y más creían en el destino manifiesto. Todos y cada uno de esos grupos sociales que componían el Estados Unidos de esa época apoyaban y veían con buenos ojos el fenómeno del filibusterismo. Así que cuando un fenómeno nacional a manera de deporte es tan compartido y popular, además de apoyado desde el gobierno y por todos los ciudadanos, no puede sino crecer, aumentar y brotar de manera impetuosa. Y el tratar de tomar todos los territorios de América posible fue su propósito, así como también del Caribe y del Pacífico, como efectivamente sucedió. Ejemplos son numerosos. Los Estados Unidos llegaron a Filipinas, llegaron a Corea, llegaron a Hawái, en el Pacífico, y a Puerto Rico, Cuba y demás territorios en el Caribe. Así que ante tanto ímpetu nacional incontenible, los resultados para estar unidos fueron muy provechosos para ellos, llegando a incorporar Alaska y Hawái, así como Puerto Rico, como parte integrante de la República de Estados Unidos. Te diré que llegando el siglo XX, el fenómeno disminuyó afortunadamente, pero tal vez sea una de las causas de lo que algunos llaman imperialismo o expansionismo yanqui. Podría ser una explicación, una causa o una consecuencia. Es claro que su gobierno debió controlar mejor a sus ciudadanos y respetar la integridad de las naciones con las que se encontraba en paz. Uno de los propósitos de este video es aclarar que las incursiones a la América hispana efectuadas durante la década de 1850 a 1860 no fueron, meros accidentes, sino hechos vitales de la historia, en alto grado sintomáticos del espíritu americano de aquella época. Fueron realmente tan irreprimibles como la guerra civil que estalló en Estados Unidos en 1861. El fenómeno de los filibusteros era tan reprochable como la misma guerra civil de Estados Unidos, y sus resultados alteraron de tal manera el carácter de la sociedad americana que redujeron el filibusterismo y efectivamente lo llevaron evidentemente a su actual condición afortunada de un arte perdido. Y te diré, reiterando, por fortuna para México y otros países, la historia de tales empresas se centraliza naturalmente en la carrera de William Walker, con sobrada razón llamado el más grande de los filibusteros americanos, el más representativo de ellos y su más claro ejemplo, que no deberá repetirse, ya que la nación más afectada por sus acciones fue México. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.